Muy buenas noches. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de centros poblados, ¿no? El tema de centros poblados es el saneamiento relacionado a una estructura urbana dentro del proceso de formalización de las municipalidades provinciales y de COFOPRI, ¿no? Que desarrollan estos procesos especiales. Vamos a ver el tema desde el enfoque técnico-legal, a los dos puntos de vista. Vuelvo a indicar la metodología de trabajo para el día de hoy, es preguntas abiertas y vemos casos prácticos para ver cómo se aplica, ¿no? Ahora, en el tema de saneamiento de centros poblados, esta denominación... Sí. Ya. Esta denominación es una denominación de alguna manera histórica. Siempre se ha hablado de centros poblados. Por supuesto que antes dentro de las normas de COFOPRI ha existido un término que se llama pueblo tradicional, ¿no? El tema de pueblo tradicional es el mismo concepto de centro poblado, ¿no? Son dos conceptos que de alguna manera se recogen acá y se concentran en el término centro poblado. Entonces vamos a definir exactamente qué es un centro poblado a diferencia de otras estructuras urbanas, por ejemplo, los asentamientos humanos o las habilitaciones urbanas, ¿no? Que tienen diferente marco jurídico, ¿no? Lo importante del tema de los centros poblados es que tienen todo un marco normativo especial que nos permite el tema de regularización dentro. Ahora, al interior de los centros poblados va a haber una serie de situaciones correspondiente a lotes de vivienda, lotes de equipamiento urbano, lotes de alguna manera destinados a instituciones públicas, y sobre todo los centros poblados están identificados justamente porque tienen pues una tradición histórica con respecto a concentración de derechos de propiedad antiguos, ¿no? A diferencia de los asentamientos humanos, ¿no? Es decir, si nosotros queremos poner un ejemplo práctico de un centro poblado, podríamos citar la ciudad de Canta, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Canta es una ciudad muy antigua, donde al interior hay derechos de propiedad individual, y eso se recogen para efecto de regularización. Es decir, en un momento podría conceptualizarse a Canta como un asentamiento humano. Tiene diferente estructura urbana, ¿no? Urbana, y sobre todo tiene una situación jurídica totalmente diferente que la vamos a identificar y reconocer, ¿no? Ese es el objetivo, digamos, de este tema de saneamiento de centros poblados. Muy bien. Muy bien. Los centros poblados, generalmente en la definición del marco legal que regula los centros poblados dentro del Decreto Supremo 006/2006 Vivienda, indica que son lugares con fines urbanos, ¿no? Es decir, lugares que de alguna manera están recogidos cercanos a zonas periféricas rurales. Ejemplo, si yo tengo un asentamiento humano, digamos Pachacama, Coma, Independencia, su estructura está muy cercana a la ciudad, ¿no? Estamos cerca de accesos públicos, a servicios públicos, a carreteras, a vías, ¿no? Es decir, son lugares donde directamente están insertados progresivamente en la periferia de la ciudad. En cambio, los centros poblados están localizados en lugares donde generalmente lo que los rodea son predios rústicos, ¿no? Que en su momento los centros poblados han nacido como parte de predios rústicos. Ejemplo, si hacemos un desarrollo hace 50 años de un centro poblado era su plaza de armas, ¿no? Sus usos públicos, una iglesia puede ser, o su local municipal, o su local municipal, viviendas, lotes de vivienda, que llegaban a desarrollar manzanas básicas, ¿no? Puede también tener un colegio por acá, colegio antiguo. Muy bien, hasta ahí llegaba esa estructura. Pero ¿qué pasaba? Con el tiempo, esto de acá, esta zona, estaba rodeada por parcelas rústicas, ¿no? Zonas rústicas adyacentes a estos centros poblados. Y con el tiempo la población crece, ¿y qué es lo que pasa? Como consecuencia del crecimiento urbano, estos lotes que son rústicos comienzan a ser lotizados, a crearse lotes de vivienda, y comienza a crecer el centro poblado, tomando parte de los lotes rústicos. Entonces, esa es la naturaleza del crecimiento dentro de los centros poblados, razón por la cual muchos de estos lotes que están en centros poblados tienen un derecho de propiedad preconstituido, ya sea de este predio rústico que se inscribió, digamos, en una ficha registral por el EXPET con la 667, o un procedimiento de regularización tipo un proceso de título supletorio a nivel judicial, también que está inscrito en registros públicos, ¿no? Entonces van a tener diferente estructura. Entonces, la simetría que guarda estas formas urbanas del centro poblado van a estar representados que al interior de ese centro van a existir derechos de propiedad.
Y esos derechos de propiedad pueden estar representados por partidas registrales inscritas o por documentos que acrediten propiedad. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, una escritura pública, una hijuela, un testamento, documentos que de alguna manera vamos a recoger por el tema de la antigüedad, cosa que no se da en los asentamientos humanos. En los asentamientos humanos, los documentos que van a aparecer, o la gran mayoría de documentos, están representados por ¿qué? Contratos de, digamos, de uso de luz, agua, cable, telefonía, pero no va a haber muchos documentos que representen un derecho de propiedad preconstituido, a diferencia de los centros poblados que sí por su antigüedad tienen estas características. Muy bien. Lugares con fines urbanos. ¿Qué quiere decir? De que esto está integrado directamente al tema urbano debido justamente a la configuración urbana que tiene. Puede ser que estas zonas no tengan zonificación, que puedan tener una zonificación rústica, pero ya tienen una zonificación, digamos, histórica por el tema de que la costumbre misma ha hecho que estas zonas estén comportándose como predios urbanos. Por eso que el ente formalizador llega y los formaliza, porque si fuera rústico no podría formalizar, porque tendría una zonificación totalmente diferente. Muy bien. Identificados con un nombre, estos tienen una denominación: centros poblados, Canta, Centro Poblado Yarabí, Centro Poblado La Victoria, etc. Entonces tiene una denominación por el tema de la antigüedad misma. Ahora, las denominaciones pueden variar según las nomenclaturas del centro poblado, cómo se identifica. Generalmente se le pone la nomenclatura histórica que tiene. Hay un manual o libro que recoge justamente las nomenclaturas de los centros poblados antiguos, ¿no? Entonces, esas nomenclaturas generalmente eran aprobadas con resoluciones administrativas que lo denominaban o le daban el nacimiento a este centro poblado. Un distrito, una provincia, un centro poblado, una capital de centro poblado. ¿Habitan con la lámina de permanencia? Sí, porque la gente vive ahí. Lo que pasa es que el tema de permanencia y posesión varía. Ustedes saben que en la ciudad la gente va, trabaja, regresa a su casa y ustedes le encuentran, ¿no? Encuentran ahí porque hacen posesión. Pero en los centros poblados ocurre una situación muy especial. A veces la población migra a la ciudad. Dejan sus casas, si bien es cierto, viven ahí, y regresan temporalmente para las fiestas patronales o temporalmente cuando quieren tiempos de verano, invierno. Pero hay una constancia que es la posesión, de que ellos pagan agua, autovalúo, luz, pero la permanencia en el lugar es esporádica, depende. O puede ser que estas personas tengan su lote acá y vayan a trabajar a sus huertos o a sus parcelas rústicas para cosechar y se quedan allá un buen tiempo y después regresan. Entonces siempre hay una movilidad con respecto al tema de posesión de estos predios. Pero eso no quita de que puedan ser formalizados o otorgarles un título de propiedad, ¿ya? Entonces, esas características van a marcar mucho al centro poblado, a diferencia de dentro de la ciudad, los asentamientos humanos. Destinados a vivienda, comercio, claro, al interior puede ser viviendas y pueden ser variables. Por ejemplo, si van a Huaral, la parte sierra de Huaral, ahí hay varios pueblos, entre ellos está Boyopampa, está Payac, ¿no? Está Zumbilca, son pueblos, y ustedes van a ese pueblo y se van a identificar que los lotes son bien pequeños. Si bien es cierto, hay lotes grandes de vivienda, hay lotes, digamos, de 70 metros, 40 metros. He visto lotes muy dinámicos de 20 metros, que en realidad lo que pasa es esto. Lo que pasa en los centros poblados es esta característica. Si la persona vive acá y tiene 80 metros, que es su sala y su comedor y su baño, pero dice, ¿dónde cocina? El señor compra un lotecito por acá, 10 metros. Cocina acá y regresa acá. Es decir, hay una simetría del tema de derecho de propiedad que no está enlazada a veces. Entonces, cuando se hace medidas o cuando se hace levantamiento de planos, esta persona, que es el señor Jorge, es propietario de este lote y también de este lote, o de este potrero de acá, que le llaman potrero, donde guardan sus alimentos, ¿no? ¿Por qué? Tienen identidad con respecto al tema de propiedad. Es decir, en los centros poblados se da en ciertos casos características especiales de vivienda, donde la propiedad está dispersada, ¿no? Alejada, ¿no? Hoy he comprado parte para mi cocina, para mi alacena, para guardar mis animales, etcétera, ¿no? Entonces siempre va a haber esas características y siempre la propiedad la tratan de fraccionar. ¿Cómo es eso? Si en un centro poblado el abuelo tenía, digamos, 200 metros, fallece, van los hijos, y los hijos, para un poco vivir allá, se reparten esos 200 metros en 5, y al último salen lotes de ¿cuánto? De 50 o 40 metros, y se dividen el lote, y están fraccionados. ¿Por qué? ¿Por qué un lote tan pequeño? Porque como es esporádicamente el tiempo que van, solamente a veces lo utilizan solamente para descansar o dormir, para la fiesta patronal, para hacer alguna gestión, y regresan a su punto de origen, que son las ciudades. Por eso esa es la simetría, no tanto de vivencia, pero de permanencia en el tema de propiedad.
¿correcto? Muy bien. Entonces, ese es ánimo, pero al interior también podemos encontrar colegios, centros educativos, con poca población, por supuesto. También podemos encontrar que comercios, ¿no? Personas que venden alimentos, ¿no? Diferentes formas, ¿no? Entonces, dentro del centro poblado podemos encontrar lotes de vivienda, comercio o equipamientos urbanos, ¿no? Colegios, postas médicas, comisarías. Depende ya del desarrollo de estos centros poblados. Algunos centros poblados ya tienen poca población, ¿no? Los lugares más alejados de los centros poblados, la gente ha migrado. Ustedes van a esos centros poblados y encuentran 4 o 5 familias que viven y los demás no hay. Aún tienen un colegio y a veces no hay alumnos en el colegio debido a la migración que existe, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando actualmente con algunos centros poblados pequeños. Están migrando a ciudades y están dejando un poco el tema de las viviendas acá. Muy bien, a veces tenemos también casas huertas dentro de la ciudad. ¿Qué pasa? Como les hablaba en este caso, si esta es una parcela rústica, estas personas acá lo que van a hacer es construir su casa y en la parte posterior van a tener que su huerto, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina una casa huerta. Entonces, en el tema de formalización, a veces se formaliza todo esto. Entonces, es una adyacente, ¿no? Casas huertas. Casas que tienen de alguna manera un complemento de un pequeño espacio donde cultivan hortalizas, cereal, ¿no? Bueno, cosas que van a servir para su alimentación en el día, no para producción, sino para el consumo diario de ellos mismos, ¿no? ¿Acreditan posesión? Sí, todas las personas tienen documentos que acreditan una posesión y en otros casos propiedad, porque muchos de ellos tienen documentos que acreditan esa propiedad. ¿Pueden tener escrituras públicas imperfectas? Sí, otorgadas por el juez de paz. El juez de paz en su momento era competente, ahora ya no lo es, en otorgar estas escrituras públicas imperfectas, en otorgarlas para efecto de acreditar un derecho de propiedad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto de centro poblado? Hay muchos conceptos a nivel normativo. Cada, digamos, institución o entidad trata de definir el tema de centros poblados, ¿no? Esta es una definición que se encontró que se encuentra en el decreto legislativo 004/2011, que es todo lugar del territorio nacional, rural o urbano, cualquiera de los dos, identificado mediante un nombre, ¿no? Puede ser Canta, habilitado con ánimo de permanencia, sus habitantes se encuentran vinculados por el interés común de carácter económico, social, cultural, histórico. Dichos centros poblados pueden acceder según sus atributos a categorías como caseríos, pueblos, villas, ciudad o metrópoli. ¿No? Esta es una definición dentro de este marco de la ley, pero para el marco del tema de formalización, necesariamente el concepto está supeditado mucho al tema de derechos de la propiedad al interior de este centro poblado. Por esa razón que los conceptos que van a encontrar de centro poblado van a diferir unos de otros según la conceptualización, el uso. Hay unos usos de tipo, conceptos de tipo administrativo, solamente para el tema administrativo, que no necesariamente tienen que estar vinculados con la formalización. Voy a poner un ejemplo. Canta, como saben, es un centro poblado, ¿no? Se caracteriza así porque es muy antiguo, tiene derechos de propiedad y ustedes más o menos mentalizan en la mente la estructura de Canta, ¿no? Obrajillo, Canta, Zumbilca, una serie de pueblos. Pero ¿qué pasaría si tengo un pueblo nuevo, digamos, que se ha formado por ocupación, por invasión, en un lugar, digamos, acá en la periferia de Lima, digamos en Comas, ¿no? En las partes altas de Comas? Invadieron el terreno hace, ¿cuánto? 8 años, 6 años. Están viviendo ahí, la gente ya está viviendo, tiene sus viviendas en forma precaria. Y ellos, viviendo así, se hacen denominar o van a la municipal a reconocerse como centro poblado. Y la municipal les otorga un documento como centro poblado. La pregunta es, ellos al momento de tener esa categoría o ese documento que los acredita como centro, ¿constituyen en sí un centro poblado para estos fines de la ley? No. Correcto. No, porque no es la esencia misma del centro poblado. La esencia misma es una categoría que define por características especiales, que no las van a cumplir ellos, pero que ellos se denominan así porque es una identificación de tipo administrativa. ¿Qué quiere decir? Que ellos, si se quieren sanear o formalizar, tendrán que aplicarse las normas para posesiones informales y no para centros poblados, porque vamos a ver la diferencia entre uno y otro forma urbana. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, las definiciones van a variar y la ley, el 006, sí recoge la definición de lo que es centro poblado que vimos anteriormente, ¿no? Ahora, el centro poblado, como les digo, muestro la imagen siempre que tengan y mentalicen siempre un centro poblado. Estos son centros poblados por la naturaleza, la idiosincrasia, la formación. Y vamos al tema urbanístico ahora un poco. Vamos a detenernos un poco en la parte técnica. En la parte técnica
no, como ven ustedes, no hay mucha simetría urbana. ¿Qué es simetría urbana? Que los lotes están alineados, que tengan un área determinada, ¿no? Que tengan de alguna manera pues espacios públicos definidos, que tengan de alguna manera vías anchas por donde transitar y que de alguna manera tengan servicios especializados y que de otra manera cumplan requisitos, digamos, de seguridad, ¿no? Con respecto a lo que son quebradas, valles, ¿no? Generalmente los centros poblados se ubican en lugares que a veces son lugares de mucha pendiente, ¿no? Si ustedes van a Huancavelica, a Bancay mismo, ustedes llegan a esa ciudad y está empinada, ¿no? Y es una ciudad muy antigua, pero es la naturaleza, considerada como una ciudad y en algunos casos sectores como centros poblados. Pero es su naturaleza y en algunos casos, si eso lo representan acá en Lima, si quieren formalizar un pueblo en Comas que tenga una pendiente de ese tipo de más de 45 grados, no es formalizable por el tema de riesgo, como en el caso de Chosica. Pero en esas zonas, digamos, en zona de sierra, en zonas ya consolidadas, el proceso de formalización se dispensa para efecto de entrar a un tema de usos y costumbres, de que ya la naturaleza misma ya los ha fijado ahí y que necesariamente pasarían por un proceso de regularización por el tema de la antigüedad. Entonces, en el tema técnico van a haber muchos temas relacionados mucho a la idiosincrasia. En la clase anterior indiqué de que a veces en un asentamiento humano nosotros tenemos que llegar al tema de la medida del lote y a definir por, digamos, por extensión los lotes, ¿no? Expliqué el ejemplo, no lo voy a volver a explicar para que más o menos me extiendan la misma aplicación de los centros poblados. Nosotros o el ente formalizador solamente puede formalizar asentamientos humanos antes del 31 de diciembre de 2004, quedamos, ¿no? Este asentamiento está localizado el 2002 y es así. Estamos en la zona de Huaycán y los lotes están así. La gente se posesiona según a su saber entender. No hay un arquitecto, un ingeniero que le diga todo es cuadrado o todo es vectorial, ¿no? Todo es una... Y la gente comienza a ocupar conforme a su saber y entender. Y a veces, de alguna manera, hace esto, ¿no? No guarda estructuras de vías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en un tema de regularización? Y cuando yo lo quiero formalizar, yo no lo podría formalizar en esta estructura porque ¿qué plano me saldría así, no? En un plano de lotización. Lo que tengo que hacer son proyecciones de lotes, ¿no? ¿Qué es una proyección de lote? Tratar de proyectar el lote para ver más o menos por el tema de la posesión física cómo debería quedar este lote y con cuánta área, para tener una especie de simetría en el espacio del lote, ¿no? ¿Y qué pasa con los lotes que no cumplen esa función? Tendremos que quitar esta parte de acá y reubicar esta gente acá. Esa es una labor de campo que hace el técnico para efecto de enlazarlos para que el perímetro y los lados concuerden. Porque si yo no haría eso, prácticamente tendría que recoger lo que recojo en campo en mi topografía y plasmarlo en un plano y me saldría no sé qué plano, ¿no? Entonces lo que hago es darle simetría a las estructuras dentro de un asentamiento humano. ¿Por qué? Porque no tienen mucho grado de consolidación. Si este lote de acá que lo he cortado tuviera pues una casa de 2 pisos ya construido con cemento, ya no podría hacer eso. Tendría que buscar otra forma, ¿no? Tendría que reducir de que el ancho de vía para estos lotes tendría que ser, digamos, discontinuo, ¿no? 10 metros acá y en este lado 5 metros. Ejemplo, ¿no? Podría ser un plano que describa el tema de la variante con respecto al ancho de vía sería de 10 a, ¿cuánto? A 5 metros, ¿no? Pues variable debido a este problema. Y me permite hacerlo la ley. La ley me permite tener ciertas diferencias con un tema de habilitación. A ver, quiero hacer la diferencia ahí. En un tema de una habilitación urbana normal ante una municipalidad se aplica el Reglamento Nacional de Edificaciones. Consecuencia, los lotes son normativos. Todos los lotes 120, lotes normativos de aportes, vías, calles y todo lo demás. ¿Correcto? En un asentamiento humano con la ley de formalización no se aplica la ley. No se aplica la ley. Estamos exonerados de aplicar la ley. ¿Ya? Consecuencia, yo podría tener lotes normativos entre 40 metros hasta 300, 500 metros. Podría variar. ¿Sí? Y las vías podrían ser variables, porque no tengo. Pero eso no quita de que el técnico en campo le dé simetría al plano, le dé simetría. Que no necesariamente eso me da digamos, la facultad de poder hacer un PTL, un plano de trazado, conforme a la realidad en campo, ¿no? No sé si me dejo entender. Es decir, lo que tiene que hacer el arquitecto o el ingeniero es crear un plano simétrico a la realidad que puedan tener.
Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo que sucedió acá en Ventanilla. Ya. La pendiente es así. Hay una pendiente y los lotes, la pendiente es bajada, ¿no? Como si fuera una inclinación, una pequeña inclinación del terreno. Los lotes se ubicaron así. Estaban ubicados así. ¿Correcto? Hacia la pendiente. Y la gente entraba por acá. Entonces, ¿qué pasó? Se ha tenido que replantear, como eran precarios, a darle simetría en el sentido de que el lote no podía estar así. Debería tener una simetría con respecto a las líneas que realmente iban, que eran así como especie de ¿cómo le dicen esto? Como andenes. Consecuencia, el lote tendría que ser creado de esta manera, para que tenga un acceso por acá y una entrada acá, y el siguiente lote acá. Es decir, esas variables lo define la topografía. Es decir, cuando uno hace un diseño de este tipo, tiene que tomar en cuenta siempre el tema topográfico, no tanto el tema de cómo se ubicaron en campo, porque puede ser antitécnico, puede traer un tema de riesgo, de deslizamiento. Entonces, ¿por qué? Porque en estas formas es más fácil hacer, pues, cavar para poder hacer una cimentación acá y tener mayor, digamos, evitar un tema de riesgo, ¿no? Que tener un lote así, empinado, ¿no? Es decir, la gente se ingenia en asentamientos humanos con pendiente en tratar de hacer ¿qué? De tratar de hacer niveles que permitan tener cierta estabilidad en sus lotes. Entonces, eso depende justamente de la elaboración del plano. Si ya el plano está inscrito en esa naturaleza, van a poder hacerlo. Pero si el plano me dice lo contrario, van a ser diferente. Entonces, cuando quieras titular, va a ser diferente la realidad en campo con tu plano. Entonces, no puede ser, eso no es formalización. El plano tiene que recoger la realidad siempre, pero una realidad, en caso de no consolidados, una realidad proyectada para que a futuro esa gente se ubique en la posición que tiene. Por esa razón, cuando se manda el equipo de topografía, tiene que estacar los lotes y definirle que ese es su lindero para evitar conflictos a futuro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? En la habilitación urbana es un plano matemático, digamos. No puedo ceder, no puedo tenerme limitaciones en tener lotes mayores o menores de diferencia de metros. No puedo tener un lote de 40 metros frente a un lote de 120. Todo tiene que ser parejo, porque es una habilidad. Así es, homogéneo, según la ley de el reglamento nacional de edificaciones. El reglamento me da parámetros para constituir habilitaciones urbanas con rangos de lotes normativos. Tengo que aplicar la ley normativa. El parque, los aportes tienen una determinada área normativa, la tengo que respetar. Por ejemplo, doctor, en este asentamiento humano, ¿puedo tener un parque? Sí, puedes tener un parque. Acá. ¿Puedo tener un colegio? También puedes tener un colegio. Doctor, ¿qué pasa si en este asentamiento humano no hay parque y no hay colegio? No hay aportes. ¿Puedo inscribirlo? Sí, porque como no estoy ligado a un tema de aportes reglamentarios, puedo formalizar un pueblo, un asentamiento que no tenga aportes. Igual en los centros poblados, puede haber un centro poblado que no tenga ningún aporte, lo puedo formalizar, porque no es una regla. Se supone que el proceso de formalización municipal o de COFOPRI es un proceso especial que se desliga del proceso de habilitación normal para efecto de regular o inscribir o regularizar propiedad o posesión ya conceptualizada o posicionada en un lugar. Lo que estoy haciendo es regularizando una situación de hecho. Porque si yo aplico el reglamento nacional de edificación a esto, nunca pasa. Nunca lo. Y si aplico reglamento a esto, imagínense, a Canta, aplicar un reglamento de edificaciones con lote, no, nunca lo inscribiría. Esa es la diferencia con respecto a los procesos de regularización. Sí. 2004, antes de 2004. Sí, puede ser la SBN, puede ser ¿cómo se llama esto? La misma municipalidad, cuando haga un programa de vivienda municipal, fuera de fecha, también lo puede regularizar. Depende de cada situación especial que tenga. Los centros poblados generalmente, como son antiguos, todos van a ser antes de 2004. Difícil que tengas un asentamiento humano del 2005, no es centro poblado, te aseguro que no es, por el tema de la antigüedad. ¿Centros poblados? Los centros poblados sí,
todo lo que son asentamientos, centros poblados, es competencia total de COFOPRI, ¿ya? Pero esa competencia termina el 2016. Diciembre de 2017 termina la competencia de COFOPRI y todo este procedimiento pasa a las municipalidades provinciales. Por ejemplo, vivienda, eso no es municipal. Eso conserva la autonomía COFOPRI para regularlos. Por ejemplo, ENACE, Fobipol, Fobime, el Banco de Materiales, la Caja del Pescador, son programas de vivienda de entidades del Estado. Ahí no pierde competencia COFOPRI. Allí no hay fecha, ahí no hay tema de la antigüedad, porque son situaciones especiales. Los CUI sí tiene un procedimiento especial. Ahí no hay fecha tampoco, pero tiene un proceso especial. Eso no es un asentamiento humano. Tiene una característica totalmente diferente. Se sanea por otros procedimientos que lo vamos a ver posteriormente. Ahorita estamos analizando los centros poblados. En consecuencia, si quisieran aplicar, vuelvo a la pregunta, aplicar el Reglamento Nacional de Edificaciones acá, bien difícil, ¿no? Por esa razón es que se aplica un procedimiento especial para centros poblados. Ahora, otra de las características que le estoy contando acá con respecto al tema de proyecciones es esto. En los centros poblados se hacen proyecciones, miren, hay lugares o espacios en blanco, ¿no? Generalmente en la ciudad que tenemos, que el vecino está pegado al otro, es decir, los lotes están contiguos y pegados, no hay espacios en blanco. En cambio en los centros poblados, miren, como ven hay espacios, ¿no? Y esos espacios se completan en el PTL, no puede haber espacios que dejen en blanco. ¿Por qué? Porque este espacio que está en blanco en realidad le pertenece al señor, solamente que ha construido la mitad de su lote, entonces se hace las proyecciones. Por eso es importante que cuando se elaboran los planos en centros poblados tengan una visión clara de cómo se elabora, porque si yo solamente tengo lo físico, ¿y qué pasa con lo demás? ¿A quién se lo doy? Yo no puedo hacer un parque acá, porque esa es propiedad de alguien de ahí, de un poblador. Entonces lo que tengo que hacer es definir eso, sí. Sí. No concuerda. Ajá. Sí. Sí, ahorita lo voy a explicar cómo es, ¿ya? Voy a adelantar ese tema, muy buena pregunta. Vamos a hacer un caso acá, ¿ya? Para adelantar un poco el tema que vamos a desarrollar. Muy buena pregunta. A ver. En un centro poblado, vamos a dibujar solamente una manzana, ¿ya? De un centro poblado. Imaginemos que es todo un conjunto de lotes, pero vamos a dibujar el caso que estás planteando. ¿Ya? Entonces, ya. Esta es la manzana A. Este es el lote 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. En la manzana A vive el señor José. ¿Ya? Y en este lote 4 vive la señora Rosa. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ya. El señor José, cuando se va a titular, se le pide lo que se llama el empadronamiento. Es decir, ya elabora el plano y yo voy a campo y toco la puerta y le digo, señor, ¿tienen documentos? Sí, el señor José me enseña un testamento. Un testamento donde me dice, su lote en campo mide, digamos que todos los lotes mide 200, ¿ya? La precisión en este ejemplo es que todos los lotes hipotéticamente miden 200 metros, ¿ya? Vamos a poner ese ejemplo, ¿ya? Ya, muy bien. El señor me exhibe su testamento. Yo leo el testamento como abogado y digo, sí, predio ubicado en Canta, con un área de 198 metros. Bueno, a 200 está por ahí. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es llevar el testamento y darle lo que se llama un instrumento de formalización. Es como si fuera yo un notario, COFOPRI, y le verifique que ese lote corresponde a ese título. Y el testamento es un título que representa una propiedad. Entonces lo que hago es perfeccionar. Si tiene un elemento técnico que está errado, lo perfecciono. Si tiene un elemento legal, lo perfecciono. ¿Cuál es un elemento legal? Que digamos el señor es, ¿cómo se llama? José. Y ahí le han puesto Joseph, por ejemplo. Pero en DNI está como José. Entonces hay un error material. Lo corrijo en mi instrumento y le digo cómo se llama realmente. No necesito proceso judicial, nada. Es decir, yo corrijo los errores técnicos en el instrumento. ¿Qué es un instrumento? Es un documento anexo que va al documento original. Es como si recogiera el derecho y lo plasme en un documento como si fuera una escritura pública. Eso es un título de saneamiento, se llama título de saneamiento. Entonces recojo este documento y lo inscribo en registros públicos, el instrumento, ¿correcto? Le estoy haciendo un saneamiento. Quiere decir, de que este testamento no estaba inscrito en registro público, era un documento que lo tenían debajo guardado. Ahora, ¿qué van a tener? Van a tener una ficha registral de 200 metros al favor del señor José, ¿correcto? Muy bien. Hasta ahí está entendido, ¿no? Si voy al otro lote, igual.
voy a recoger el documento que tiene, por ejemplo, una escritura pública que tiene, dice 205 metros, le voy a dar un lote de 200, porque es la realidad física la que va a primar. Pero ¿qué pasa cuando voy al lote de la señora Rosa? La señora Rosa me exhibe o me presenta una ficha registral, la ficha 1010 de ese lugar, y el área dice 300 metros. Entonces hay una diferencia entre 300 a 200 de 100 metros. ¿Qué hago yo? Como ente formalizador, yo lo que voy a hacer es modificar estos 300 metros y lo voy a transformar ¿a cuánto? A 200. ¿Por qué? Porque voy a leer el documento y cuando yo lea la descripción del documento va a estar acorde con las medidas del lote. Lo que pasa que había un error material en el sentido que antiguamente los métodos modernos diferían en el momento de las medidas. Pero si yo voy, dice, leo en la ficha, dice, predio ubicado en Canta, con un área de 300 metros, por el norte, no, por la derecha, dice, por la derecha, con el señor Aquino, con 20 metros, ya está, sí, mido 20 metros. Por la izquierda, con el señor Arturo Ramos, con 22 metros, mido, tiene 21,50, por ahí va. Y con el frente, con la calle Real, y me da las linderos, es decir, no me excede más de los 3. Lo que pasa es que había un cálculo errado. Lo que hago es recalcular y dar el área real medido con el sistema de AutoCAD. Ya, muy bien. Ahorita llegamos al tema y los problemas que pueden haber. Entonces, cuando yo comparo que la ficha registral concuerda con la ubicación física, concuerda con los colindantes, lo que hago una rectificación, pero de frente. ¿Con qué hago la rectificación? Con el instrumento, exacto. Cuando no esté escrito, de frente le doy el área que ocupa. Correcto. Porque yo voy a ir contra el registro. Porque, a ver, si ustedes tienen una casa que no concuerda, olvídense de COFOPRI, si ustedes tienen una casa que no concuerda la medida de campo con la ficha, lo que hacen es una rectificación, y esa rectificación la tienen que hacer notarial o judicial, correcto, y con la resolución recién va a registros. Acá no, acá de frente solamente COFOPRI llega, encuentra el problema y a través del instrumento, vía administrativa, lo corrige, ¿sí? Como si fuera un notario. Esa es la función que tienen el tema de centros poblados. Muy bien, tu pregunta, ¿qué pasa si, ¿cómo dijiste? Si el área excede o es mayor. Ah, muy bien. ¿Qué pasa si cuando leo la ficha de esta señora Rosa, dice, predio ubicado en Canta, en la calle sin nombre, con 300 metros a la entrada del paraje de Canta? Ya me dice, digamos, tengo una descripción que no calza con la ubicación física. Entonces tengo que aplicar procedimientos de poder validar la ubicación de ese predio que no me describe una ubicación exacta. ¿Cómo? Tendré que ver, ¿es el titular primero? Sí, la señora Rosa vive y le pregunta, señora, ¿y usted qué? Sí, lo que pasa es que cuando fui al notario pusieron la descripción, pero en realidad el paraje era ¿no? Esta casa de acá al costado no había, y este era un paraje, ¿no? Y esa es la entrada antigua acá, esta es la entrada antigua acá, ahora la nueva entrada es esta. Es decir, me da datos que en realidad este predio es esta ubicación, por una especie de averiguación o digamos, investigación que yo haga con respecto a la ubicación. Esa es una forma. Doctor, ¿qué pasa si la señora Rosa falleció? ¿A quién le pregunto? A los familiares. Imaginemos que los familiares tampoco hay. ¿Qué hago? Consigo cartografía antigua. Cartografía, ¿cuándo se escribió esto? En 1970. ¿Y qué estoy? 2015. Busco cartografía antigua para ver cómo era esto antes. Y cuando busco la cartografía veo de que sí, acá está la entrada de un riachuelo que actualmente ya se secó, pero en esa época, entonces quiere decir que esta es la ubicación. Es decir, hago un tema de reconstrucción con respecto a la ubicación de los predios. Ahora, ojo, yo solamente estoy leyendo la literalidad. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una ficha registral, aparte de la literalidad, yo puedo irme al archivado. No sé si saben cuál es el título del archivado. Ya, voy y busco el archivado en registros públicos. El archivado es un conjunto de documentos que recoge cómo se escribió el predio en el año 70, ¿no? Y en ese puede haber un plano. Y ese plano, aún siendo referencial sin coordenadas, puede darme más o menos aproximadamente la ubicación del predio. Cuando la descripción no concuerda, siempre tengo que ir al archivado para sacar el plano o cómo se inscribió ese predio. Es decir, hay varias formas de poder determinar. ¿Sí? Muy bien. Miguel, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué pasa si en el predio de la señora Rosa ya no tiene 300 metros, sino que la ficha registral dice que tiene, vamos a poner un ejemplo, 1000 metros? Ahí está fuerte, ¿no? De 200,
metros a mí, ya es muy fuerte el esto. Entonces, ahí ustedes tienen que hacer presunciones. ¿Qué ha pasado? ¿Tanto se puede haber equivocado el que midió el agrimensor antiguo? No, puede haber algo. Entonces leo las colindancias. Dice, por el frente, esto tiene 10 por 20, ¿eh? Por el frente, con la calle, con la entrada Canta, con 100 metros. 100 metros. Entonces, 100 metros serían, acá hay ¿cuánto? Acá hay 10, sería por acá más o menos, ¿no? Todo esto, algo así. Y por la derecha, ¿con cuánto? Con 10 metros, ya, por acá, 10 metros por acá. Entonces, algo así me sale, los 1000 metros. Si trato de reconstruir la partida. ¿Qué quiere decir? Que la señora en realidad vivía acá. ¿Y qué hizo? Vendió los lotes y la gente vivió. Y como no tenían documentos para inscribir, lo dejaron en escritura pública. Pero en realidad, registralmente, la señora es propietaria de todo esto. ¿Me entiende? No es que se va a reducir el lote y darle el lote 4, no. Sino hay que analizar siempre el tema de matriz. Acá tendría que haber un tema de fraccionamiento o subdivisión para poder darle a cada uno lo que le corresponde saliendo del predio de mayor extensión. Una subdivisión. E inscribo con el documento la compra-venta o la escritura pública de venta de la señora Rosa contra el que está poseyendo para regularizarle su situación de hecho. Uh-huh. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Muy bien, perfecto, muy buena pregunta. Y vamos a hacer el ejemplo acá para tener una idea clara del caso, ¿ya? Muy bien. Esos casos de alguna manera ayudan a poder dispersar esto, ¿no? A ver, el caso es el siguiente, vamos a poner los lotes, igual una manzana, la manzana A, lote 1, 2, 3, 4, ¿no? Todos tienen 200 metros, ¿ya? Igual. Este predio ya está titulado por COFOPRI, entonces le damos un código de predio, que es su partida registral, P0, 30, P0, 31, P0, 32 y P0, 33, ¿no? A favor de A, a favor de B, C y D, correcto, son los propietarios. Ese es el caso. Estas personas ya han sido formalizadas por COFOPRI y ya tienen su título de propiedad, inscrito en registros públicos, por supuesto. La pregunta es la siguiente, ¿qué pasa? Que posterior a la formalización viene la municipalidad y dice, ¿sabe qué? Mira, acá hay una manzana adyacente que ha dejado un espacio, ¿no? Y entonces esta calle tiene que prolongarse. Y al hacer la proyección de calle, ¿qué va a pasar? De que yo afecte a los lotes 3 y 2 que están inscritos. Muy bien. Pregunta. La municipalidad ha sacado una resolución administrativa que dice que esa es una calle, es una proyección de la calle real. ¿Qué es lo que pasa? Si ya formalizó COFOPRI, esas personas son titulares, son propietarios con una ficha inscrita. Las acciones administrativas que haga la municipalidad lo puede hacer dentro de su plan de desarrollo urbano, de proyección. Pero ¿qué dice la ley? Cuando existe un tema de afectación de derechos de propiedad, lo que tiene que hacer la municipalidad es expropiar o compensar económicamente a las personas por una transferencia de propiedad, que es decir, que les venda. Exacto, sí. Ya. Uh-huh. Tenía que dejar cierta cantidad porque por ahí iba a pasar una calle. Ya. El COFOPRI no se entera y le da 100 metros cuando realmente le debería dar 80 metros. Ya. En ese caso, ¿cuál sería la solución? Porque te comento eso. Claro. Es el caso del que tengo de un familiar. Uh-huh. O sea, supuestamente el terreno es hasta acá, pero ahora cuando se quiere hacer la debida división, nos dice que realmente no es de 100, sino son 80, porque COFOPRI debe haber dejado 20 metros. Sí. O sea, COFOPRI Ya está titulado está. entonces, o sea, está aquí. Pero quiero solucionar. ¿Subdividirlo? No, quiero respetar lo que dice la municipalidad. Ah, fácil. Quiere revisar los planos. Fácil. ¿Quieres? Haz esto. Si este es tu caso, por ejemplo, el lote 2, que te está afectando parte de tu lote, tienes que hacer esto. Agarras esto y subdivides lote 1, lote 1, 2A y 2B, y lo subdivides. Y esto le haces un acta, una escritura pública de donación a la municipalidad y se lo donas. Y te quedas con tu área remanente y de ahí la subdivides las partes. Listo, solucionado el tema. Y la municipalidad va a estar feliz.
Porque le estás regalando un terreno, en realidad, inscrito. No, 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 esto es un tema totalmente particular. El titular lo que hace es una donación. Va a un notario, hace la división, las actas, presentas el plano, la municipal va a estar contenta que le vise porque, oye, vísame para regalarte un terreno. Feliz. Te saca la resolución en su división, la mandas al registro y independizado está. La hace el titular. Así es. No, no, no. Salvo que sea un error. Si hay un error por parte de COFOPRI con respecto a nomenclatura, área, se equivocó, o una falta de migración, ahí sí. Pero en este caso no hay ningún error. Formalizó lo físico, porque si la municipalidad hubiese decidido una vía, ya hubiese sacado una resolución y le hubiese comunicado a COFOPRI no titules. Hay una resolución. Como no le comunicó, asume COFOPRI que todo está ok. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de salida, ¿no? Hay varias formas, ¿no? También procede a la rectificación también, pero quedaría en el limbo. Hay varias formas, pero esta es la forma más rápida. Te estoy dando las salidas más rápidas para el tema de regularización. Ah, claro, claro. Pues también puedes vender a la municipalidad, no quita. En varios casos en Huancayo que han sucedido estos, la gente dice, ya pues perfecto, te vendo a un precio bajo para que la municipalidad la pueda comprar y hago la transferencia, ¿no? No, es que la municipalidad puede sacar una resolución, pero no te sirve legalmente para efecto de quitarte propiedad. Nadie te puede quitar propiedad con una resolución. Tiene que haber un proceso de venta, donación, compra o expropiación para que te quiten la propiedad inscrita con mayor razón, ¿no? Entonces tiene que haber ese procedimiento. Pero para efecto de regularizar una situación que tú estás de acuerdo de que eso va a ser vía, perfecto, una donación y suficiente. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿qué más estamos acá? Estamos en centro poblado. Entonces, se entendió esta parte del centro poblado que de alguna manera estamos recogiendo el tema de la simetría y los problemas que pueden haber en el interior, ¿no? Muy bien, entonces seguimos acá. Ya, el marco legal. El marco legal es el decreto legislativo 803, que es el marco legal que regula COFOPRI, pero el marco legal que recoge el tema de los centros poblados está desarrollado acá, en la 28687 y el reglamento, el decreto supremo 006, ¿no? Es decir, este decreto supremo que voy a poner acá en la pizarra regula todos los procedimientos de regularización, entre ellos el tema del centro poblado. Es decir, es el decreto supremo 006 2006 vivienda. ¿Ya? En este decreto supremo se regula todos los procedimientos de formalización, ¿no? Entre ellos el tema de centros poblados. ¿Ya? Este es el marco legal aplicable también al marco para la municipalidad. Es decir, es un marco de COFOPRI y de la municipalidad provincial, ¿no? Los marcos legales no se va a sacar una nueva ley para COFOPRI, sino los marcos legales se aplican para los dos casos, ya sea terrenos de propiedad privada, de Estado, donde participe COFOPRI o la municipalidad. Muy bien. Para lo cual, y vuelvo a repetir, en el caso de centros poblados adyacentes a zonas rústicas, necesariamente se necesita un diagnóstico técnico legal. Tengo que saber exactamente sobre qué terreno estoy para poder aplicar los procedimientos de regularización. ¿Por qué es importante eso? Porque los centros poblados, en la gran mayoría de casos, están sobre este tema. Es decir, tienes un centro poblado acá, 100.000 metros cuadrados, ¿no? Su centro, su ciudad. Generalmente, la mayoría de centros poblados nace o sale de lo que son de comunidades campesinas. Y estas comunidades campesinas pueden estar inscritas, ¿no? En una ficha registral. Entonces son parte de una comunidad campesina. Y ustedes saben que los terrenos comunales tienen una legislación especial. Pero en el tema de formalización se indica, si este centro poblado es antes del 31 de diciembre de 2003, automáticamente procede lo que se llama la desmembración de terreno comunal. Se puede independizar. Doctor, ¿le tengo que pagar algo a la comunidad para poder realizar ese acto ante el ente formal? No, no se le paga nada porque es un acto donde la propia ley de comunidades me indica que los terrenos ocupados antes de esta fecha no son terrenos comunales. Entonces se puede aplicar lo que se llama la desmembración de terrenos comunales. Doctor, ¿qué pasa si este terreno ya no es comunal y es de un propietario privado? Es de la señora Juana García, inscrita en registros públicos en la ficha 1212 en el año 1960. Es una propiedad privada. Puede ser un antiguo predio rústico, un predio, digamos, seriazo, rural, ¿no? ¿Qué pasa en este caso?
el ente formalizador tendría que hacer una prescripción adquisitiva de dominio de todo el predio, de todo. Tendría que prescribir a través de un procedimiento que se hace entre la municipal y la provincial y por delegación de competencias ante COFOPRI. Si existe la delegación, lo hace COFOPRI, si no, lo hace la provincial. Hay muchas provinciales a nivel nacional que están haciendo prescripción, que ya tienen equipos formados de formalización, pero son casos donde propiedad comunal, propiedad privada, y cuando es propiedad estatal es automático, ¿no? Es una formalización directa. Entonces, esto es lo que me va a arrojar el diagnóstico. El diagnóstico me va a arrojar situaciones especiales donde yo puedo definir exactamente cuáles son los derechos de propiedad que existen al interior de la zona. Definir de quién es el propietario, las características físicas, legales y todo lo relacionado. Puede ser que esta zona también sea una concesión minera, una zona de riesgo, afloramiento de agua, zonas de protección ecológica. Hay una serie de variables que pueden presentarse y el diagnóstico me tiene que dar esas variables para poder definir si puedo entrar o no a un centro poblado. No, si es un riesgo latente. Por ejemplo, imaginemos es un centro poblado en Ayacucho y vas a campo y determinas esto. Está bien, el centro poblado tiene antiguos, tiene más de 100 años, pero resulta de acá relaves. ¿Qué quiere decir? Que acá hay una concesión minera. Ya no se puede formalizar porque hay un radio de acción con respecto al tema de contaminación que me impide la formalización. ¿Qué pasa? Otro ejemplo. Tienes acá una mina. Vas a analizar y resulta que han hecho ¿qué? Socavones por debajo. Tipo Pasco. Que debajo de la ciudad ¿qué hay? Socavones. Riesgo. Un riesgo latente. Sí. No, bueno, no, por eso yo no lo puedo formalizar ahí porque es un riesgo. Si lo titulo y mañana se cae, lo que sucedió en el Agustino, que se metieron en un socavón y ya estaban todo un problema. Entonces, lo que tengo que recomendar acá después de mi diagnóstico es decir que los reubiquen, cosa que lo están haciendo en algunas zonas en Morococha, acá en Junín, ¿no? Junín. Están reubicando la ciudad. La gente no sé si están sacando de la ciudad porque van a hacer actividad minera y se van a reubicar a otro sitio. Lo mismo están haciendo en Pasco, en la ciudad de Pasco, en la Sierra del Tajo, están comprando los terrenos y están reubicando a la gente, ¿no? Para ponerlos otros. Son acciones que toma la municipalidad con la empresa minera. No, bueno, puede entrar COFOPRI para efecto de hacer que quieren reubicarlos a otro lugar. Ya, la municipalidad compra este terreno y lo que hace COFOPRI es lotiza para efecto de qué, para que la gente se reubique, ¿no? Reubique, entonces lo que van a hacer es lo que se llama una reubicación. COFOPRI puede entrar a apoyar en este tema, ¿no? Es lo que he dicho en Morococha, Belén y otros lugares donde directamente entramos al tema se llama reubicación, reubicar a la gente, por un tema de peligro, riesgo, etcétera, ¿no? Son zonas a veces no seguras, pueden pasar estas situaciones. Pero eso, ¿quién me arroja? El diagnóstico. Diagnóstico técnico legal me va a arrojar todas esas situaciones que me permite de alguna manera. Ahora, el diagnóstico es un tema técnico legal, voy a decir, porque tiene que haber el tema cartográfico, el tema de estructuras urbanas, el tema legal con respecto a la propiedad, ¿no? Es un tema que da la mano. Muy bien. Y en el diagnóstico tenemos que ver la propiedad. Tenemos que ver sobre qué propiedades está ese centro poblado, cuál es el antecedente dominial, sobre qué fondo propiedad está. Doctor, pero eso es muy fácil. ¿Saben lo que es un plano de consulta? ¿Saben lo que es un plano de consulta? Sí. Ya. Les voy a poner un caso y ustedes vamos a comentar un poquito esto, ¿no? Son cosas que han sucedido. A ver, este es mi centro poblado. Digamos, vamos a trabajar un centro poblado. Ustedes van a trabajar saneamiento. Muy bien. El centro poblado tiene un área, digamos, de 50.000 metros cuadrados, el perimétrico, 50.000. ¿Ya? Metros cuadrados. Muy bien. Para formalizarlo tengo que saber cómo, si es propiedad privada, estatal o propiedad de una comunidad. Entonces, ¿qué hago? Hago mi perímetro y este perímetro con coordenadas elaboro un plano, ¿no? El plano más o menos me va a salir así, ¿no? El plano, la ubicación del predio, cómo está, el membrete, ¿no? Y esto lo mando ¿a dónde? A SUNAR, ¿no? Con coordenadas, ¿no? Cuadro de coordenadas y firmado por un verificador catastral, ¿no? Esto lo mando a SUNAR y SUNAR me tiene que dar ¿qué? Un informe técnico, ¿no? Un informe técnico de catastro, ¿no? Ya, el informe técnico arroja de qué?
de que este predio de acá no tiene antecedentes registrales. ¿Qué quiere decir? Que no tiene propiedad. ¿Sí? Eso es lo que me arroja el informe. Muy bien. ¿Con qué fecha me da? Me da con esta fecha el 2 de enero del 2015. Muy bien. Con esta información, ¿qué es lo que hago? ¿Qué tengo que hacer acá? Inscribir ese terreno a favor del Estado para efecto de titularlo a la gente. Entonces lo que hago es inmatricular. Inmatriculo este terreno a favor de quién? De la municipalidad, digamos. Municipalidad. Que sea el ente formalizador, ¿no? O COFOPRE. Y cuando yo inmatriculo se genera ¿qué? Una partida registral, ¿no? P0 30 80 60, ¿no? Con un área de ¿cuánto? De 50.000 metros cuadrados a favor de quién? Municipalidad provincial de Talara, digamos. Ya está. Listo, esta es mi ficha registral. Miren todo ese procedimiento. Inmatriculo, en mérito de esto y ya tengo mi propiedad. Y como ya es propietario de la municipalidad, comienza ¿a qué? A titular, ¿no? Los lotes. Y termina mi proceso de saneamiento. ¿Sí? Ya, muy bien, ya terminó. ¿Qué quiere decir? Que las personas ya tienen un título de propiedad sobre su lote. Y se ha hecho todo este procedimiento con el informe catastral. Doctor, entonces es fácil, pues. Usted no necesita diagnóstico. Solamente lo único que dice es el informe catastral y con eso definido la propiedad. ¿Ya para qué hace diagnóstico? Y la pregunta no queda ahí. ¿Qué pasa si ahora... ¿Cómo estamos? 13, 13, ¿no? 13 de agosto. Va una persona y dice: señores, por favor, quiero que me expliquen por qué razón han titulado sobre mi propiedad. Y aparece un plano que es esto. Y el señor es el señor Arturo Rojas, inscrito en registros públicos en el tomo 5, fojas 10 del registro de propiedad en 1960. ¿Y cómo adquiere la propiedad? Por sucesión intestada de su señor padre José Rojas. Adjunta plano. Y el plano es esto, con coordenadas, todavía con coordenadas geográficas antiguas, pero ya es la ubicación. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, muy bien. Exacto. En consecuencia, el informe de catastro es referencial para tener una idea si hay o no propiedad, pero el definitivo es el informe diagnóstico. Por eso hacen los técnicos y los geógrafos estos planos, porque esto exactamente me define qué situación técnico-jurídica tiene el pueblo, la carretera. Imaginemos que esto sea pues un predio que quiera comprar una minera. Ay, hay que matricular al Estado, le compramos al SBN y mañana aparece propietario. ¿Que ya perdió el propietario? Puede emplazar a la minera y decir: oye, yo también soy propietario. O una carretera. Entonces miren las consecuencias que puede tener si no se hace un diagnóstico y se analiza bien, ¿no? Entonces esas son las características que tiene que tener un proceso de saneamiento, que necesariamente el diagnóstico me tiene que arrojar exactamente si hay propiedad o no. Esto es referencial y esto es lo que va a definir mi trabajo técnico legal para cualquier trabajo, ya sea saneamiento de asentamientos, saneamiento de propiedad, carreteras, infraestructura, aeropuertos o todo lo que queramos sanear, ¿no? Entonces tiene que ver siempre un tema de este tipo para análisis registral. Muy bien. Ya. Condiciones. En los centros poblados tienen que haber condiciones para poder sanear, lo que justamente hablaban ustedes, ¿no? El tema de riesgo, que es una condición, no tiene que haber riesgo. ¿Tiene que haber un reconocimiento? Sí, generalmente los centros poblados son lugares son centros muy antiguos que tienen ya un reconocimiento, un nombre, una nomenclatura ya definida. Ese nombre de alguna manera le da el antecedente para poder reconocerlos o denominarlos como un centro poblado. Tiene que tener una estructura urbana, sí, una estructura urbana acorde con su naturaleza. Como centro poblado se disgrega en unas características especiales de ocupación. ¿Qué quiere decir? No existe una simetría orgánica, existe ocupación esporádica, en unos sectores no está ocupado, otros sectores sí, adyacentes a parcelas rústicas, tienen ciertas características especiales para los centros poblados. ¿Tiene reconocimiento de usos públicos? Sí, pueden tener colegios, postas médicas, comisarías, no lo pueden tener. ¿Existe un catastro? En algunos sectores o algunas municipalidades manejan el tema de catastro a través de lo que son impuestos que manejan directamente el tema catastral
más para efecto de identificación de los contribuyentes, pero en algunos casos van a encontrar planos catastrales de la zona o de estos centros poblados. ¿Documentos de posesión? Sí, los hay. Algunas personas son propietarias, pero otras son poseedores y tienen documentos que acreditan esa posesión. Contrato de compraventa, recibos de agua, luz, teléfono, etc. ¿Existen documentos de propiedad? También existen documentos de propiedad, hijuelas, escrituras, testamentos, títulos supletorios, sentencias judiciales. Y derechos de propiedad que sean de alguna manera oponibles, inscritos, fichas registrales, partidas, tomos, ¿no? Entonces van a ser una serie de situaciones jurídicas al interior de los centros poblados, que va a diferir mucho de los asentamientos humanos. En un asentamiento humano no van a encontrar mucho de esto. En cambio, en los centros poblados sí necesariamente ustedes tocan las puertas y automáticamente las personas van a adjuntar documentos de propiedad antiguos, ya sean inscritos o no inscritos. Por eso es la diferenciación que se hace en los centros poblados. Ahora, una característica especial en los centros poblados, en el tema ya de titulación individual, de otorgar un título, en los asentamientos humanos indiqué anteriormente que el primer lote es gratis. Es decir, si una persona se va a titular por primera vez, el título es gratuito. Si se va a titular por segunda vez, el título es oneroso, te va a tener que pagar el lote. En los centros poblados no ocurre eso. Si la persona ya tiene un título, puede otorgarse un título gratuito en un lote de un centro poblado. Ya no se aplica la ley de la, digamos, venta por digamos, por doble transferencia, es decir, por lo que se llama doble propiedad. No se aplica acá. Es decir, la persona que tiene 5 lotes acá, los 5 lotes es gratuito porque estamos frente a una estructura de centro poblado. ¿Ya? Acá es todo gratuito, ya sea con todo lo que es estructura urbana. Muy bien. Sí. No, el valor de terreno. El procedimiento en el tema de COFOPRI es gratuito. Ahí quiero detenerme. En el tema municipal a veces hay costos de procedimientos y eso lo establece el TUPA. Si el TUPA establece ciertos costos, esos costos se pagan. Si no lo establece, es totalmente gratuito. Correcto. El valor del terreno, sí, vivienda. Según lo que hace el tema de tasaciones vivienda. Así es. Muy bien. Análisis de derechos. En consecuencia, dentro de este tema tenemos que analizar los derechos de propiedad. ¿Qué derechos de propiedad existen en el centro poblado? ¿Qué derechos de alguna manera son reconocibles? ¿Qué derechos son amparables? ¿Y qué derechos de alguna manera tienen la virtualidad de poder ir al registro directamente e inscribirse? Entonces, siempre hay un análisis legal del tema de propiedad en los centros poblados. Ahora, una vez que hemos identificado la parte técnica, es decir, cómo está el pueblo, cómo hemos hecho un levantamiento, cómo está el tema simétrico con respecto al tema técnico, en el tema ya de acciones de saneamiento técnico tenemos que entrar. Voy a rectificar un plano perimétrico siempre y cuando tenga un plano inscrito. En un centro poblado puede ser que ya esté inscrito el plano perimétrico, pero ya no guarda las concordancias o ha crecido, entonces tengo que aplicar un procedimiento de rectificación de plano perimétrico. Eso lo hago en la resolución final. Puede haber una superposición con un predio de mayor extensión o tercero, tendré que recortarlo. ¿Correcto? Es decir, en el ejemplo práctico es esto. Es decir, puedo encontrar situaciones donde tenga, digamos, un perimétrico de un centro poblado y resulta que al hacer el análisis técnico-jurídico resulta de que esta parte está superpuesto sobre esta área de propiedad privada, inscrito en registros públicos. Correcto, entonces este es el área de superposición. Sobre esa área de superposición en realidad no hay un lote físico, entonces lo que voy a hacer es definir mi plano perimétrico para evitar el tema de superposición. En consecuencia, si este perimétrico está inscrito, lo que voy a hacer es modificar mi plano perimétrico y el nuevo perímetro va a ser este. Lo que estoy haciendo es subsanando un tema de duplicidad, porque si no hago eso, registro público me lo va a observar y no me lo va a inscribir. Si hago el recorte, la rectificación previa, ahí sí, porque me estoy excluyendo y estoy solucionando un tema de duplicidad de partidas. ¿Ya? Entonces, esas acciones las tomo en el momento del saneamiento. Puedo rectificar planos de trazado, perimétricos o de trazado de lotización. Los lotes no concuerdan, los puedo modificar. Puedo modificar el tema de equipamientos también. Pero también puede haber zonas al interior de este centro poblado que son zonas arqueológicas o zonas de riego, entonces necesito excluir esas zonas. Si el informe de arqueológica me dice que, digamos, que la Huaca Puyana está ubicada acá, cerca del asentamiento, y el radio de acción del perímetro es esto, tendré que excluir esta área, porque el informe de zona me está diciendo, de zona de riego, de zonas arqueológicas me está diciendo eso.
para lo cual tendré que modificar mi plano y excluir esa área de incidencia con respecto a la zona arqueológica. Es decir, los temas de alguna manera de exclusión tienen que definirse acá para efecto de inscribir posteriormente las rectificaciones. Muy bien. Ahora, en consecuencia, ¿es importante ir a campo? Sí, es importante. En consecuencia, una buena verificación en campo va a permitir tomar estas decisiones, ¿no? Del tema de verificación, la zona de riesgo, delimitarlo, la zona de propiedad privada, delimitarlo. Por esa razón, el levantamiento topográfico y el de verificación me va a permitir definir exactamente mi plano perimétrico y mi plano de trazado de la utilización para una futura inscripción al registro de propiedad. Como les dije en la clase anterior, no es un tema de que vaya solamente el topógrafo solo, que vaya el verificador solo. Ahí tiene que ir el técnico encargado del saneamiento para que le define exactamente qué puntos son los que van a tomar en campo. Es importante que vaya para poder definir un plano que necesariamente se va a llevar como consecuencia la inscripción en el registro de predios de propiedad. Sí. Sí. No, ¿estás hablando de urbano o rural? Urbano no hay unidad catastral en urbano. En rústico sí. Solamente el código, su ficha registral, el código de predio. Nada más. No, sí, dime. No, ¿por qué te digo? A ver, te voy a explicar por qué. Eso creo lo vamos a tocar en catastro. También tenemos la próxima clase es catastro, pero voy a adelantarte, ¿eh? Lo que pasa es lo siguiente. En realidad los entes formalizadores, en el caso de COFOPRI municipal, no hace catastro, hace formalización. Entonces es un tema totalmente diferente. ¿Por qué? Catastro, en principio, o el principio básico del catastro es recoger la realidad física, pero no solamente el tema de qué, el tema del terreno, sino la construcción, y definirla en la ficha catastral y definir de alguna manera las áreas construidas y una serie de datos técnico-legales, y entre ellos pues la titularidad o el poseedor. En el tema de formalización, lo único que tú vas a formalizar es el terreno en físico, 200 metros. Doctor, ¿qué pasa si este terreno hay una casa de 5 pisos? ¿No lo va a titular 5 pisos? No, yo no titulo 5 pisos, yo titulo el terreno. Después la persona tendrá que hacer su inscripción de su fábrica. Eso es un tema posterior. Lo que yo voy a titularle en los centros poblados que vieron, que tienen casas de 2 pisos, ¿no? Lo único que voy a hacer es titular el terreno. No estoy haciendo catastro. Primer elemento. Segundo, doctor, ¿qué pasa si usted tiene lotes de 200 metros? Entonces va a hacer usted un catastro de todos lotes de 200 metros, ¿sí? Podría hacer las medidas. Pero ¿qué pasa si yo tengo, en realidad, este primer lote, el lote 1 de la manzana A, que en realidad tiene una ficha registral en campo que dice que tiene 250 metros y me tienen sus medidas? En realidad este lote va a ser así, registralmente. Doctor, ¿qué pasa si este lote de 200 en campo es un solo lote, un corralón, pero en la ficha registral que hemos sacado de registro público dice que ahí está dividido en cuatro departamentos? Tendré que hacer 4 departamentos porque 4 departamentos cada uno tiene una ficha. Consecuencia, si el catastro recoge la realidad física, la formalización recoge la realidad jurídica en prioridad y después la realidad física. Correcto. ¿Por qué? Porque hay un tema de derechos que todas medidas. Consecuencia, no necesariamente un plano catastral va a concordar con un plano de formalización, no necesariamente. ¿Sí? Muy bien. Póngase una idea ahora, la última parte, para que más o menos me entienda, y en la próxima ya vamos a ver este tema de catastro. Pongamos una cabeza, si ustedes les dicen, por favor, mañana van a hacer catastro en la zona de Huaycán. Muy bien. Y en Huaycán van a encontrar esto. Lo que hablamos, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Las casitas, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Qué levanto? ¿Levanto eso o no? En la ficha. Con mi técnico. ¿Qué levanto? ¿Eso o levanto? ¿Qué levanto? ¿Lo físico o la proyección?
Lo físico, el catastro levanta lo físico. No podría levantar una proyección, porque no existe. Pero cuando haga formalización, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la proyección. Porque no podría presentar un plano, entonces tu plano catastral va a diferir siempre de tu plano de formalización. Es que lo que pasa es que son dos planos totalmente diferentes. Por eso te digo, un plano catastral sirve para tu arancel, para fijar, para desarrollar el tema de catastro, para ver el tema de impuestos. Un plano de formalización no. Un plano de formalización te sirve para una inscripción registral, para poder definir derechos de propiedad que a futuro se van a inscribir. Y a futuro tendría que concordar la parte, digamos, de derechos con la parte física, pero no necesariamente un pie forzado. Integrado de catastro. No es básicamente para derechos de propiedad, sino es para registra temas de tributaciones. Sí. El sistema no está hecho para que no veas condiciones legales, predios. Sí nos da. La ficha catastral te recoge eso, pero no necesariamente. Te doy otro caso. ¿Qué pasa si, a ver, vamos a poner, es que lo que pasa es que la casuística en el Perú abunda con respecto al catastro, es variante. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa en este caso? Mira. Este es un lote del señor José Torres, inscrito en registros públicos en la ficha 1010. Tiene un área de 30.000 metros cuadrados. Cuando vas a campo, este es un caso en San Martín de Porres, Canta Callao, esa zona. Vas a campo, vas a encontrar esto. Lotes de 200 metros. Es decir, lotizado. Esta parcela rústica se ha lotizado. Pregunta, ¿qué recoge? ¿Recojo el catastro, la parcela rústica o recojo las construcciones estas de 2 pisos? ¿Qué recogería? ¿Lo físico o la parcela rústica? ¿Qué recojo? Si estoy haciendo catastro. Lo físico, ¿no? Ya, muy bien. Acá vive el señor Arturo Gutiérrez. Pregunta, ¿quién es el propietario o el titular registral de ese parcel? ¿Es Gutiérrez? ¿Es Arturo o es José? Ya, ¿pero es dueño de este lote? No. Mira las contradicciones que puede haber. ¿Quién prima, el registral o prima el físico? El registral. Ya, entonces, ¿quién paga el impuesto predial de acá? Arturo, pero tú vas a la municipal y está pagando él. Uh-huh. El lote está ubicado, por ejemplo, aquí. Ya. Pero cuando se va a pedir información a Cofopri, menciona que el catastro. Uh-huh. Porque ese lote realmente catastralmente está acá. Ya. Y ahora preguntan cómo se soluciona eso. Si el registro en ficha, hay determinado lote que está inscrito y Uh-huh. los inscritos lo ubican aquí. Ya. El catastro lo ubica acá. Ya. ¿Quién lo va a solucionar? ¿Cofopri o nosotros como personas podemos cambiar personalmente? Personalmente. Sí. ¿Qué sucede si estoy demasiado acá? Es que puede haber un conflicto de derechos. Uh-huh. Donde está parte de la situación. Claro. Esa es una rectificación. Pero tienes que tomarla como a la manzana. Si existe un error con respecto a la medición, con respecto a la georreferenciación, hay un tema de georreferenciación de manzana. Está medido. Parece que el topógrafo se equivocó en el momento y se desplazó. Todo lo que tienes que hacer es tomar medidas y rectificar. Si es posible rectificar toda la manzana. Ahora, depende. Si esta es una competencia de Cofopri podría hacerlo, pero también podría hacerlo la municipalidad si toma competencia del pueblo. Como ya se formalizó, Cofopri ya dejó ese pueblo, la municipalidad podría rectificar la manzana y mandarla al registro e inscribirla, la rectificación. Así, no es catastro, es informe técnico de propiedad, se dice. Es así, no es de catastro. No le hallo conceptualización, porque en realidad me está dando un informe técnico de cómo está la propiedad. Exacto, porque tú puedes tener, el predio se ubica sobre el fondo la patita, y el fondo la patita lo dibuja así catastro, ¿no? Pero vas a campo, ¿dónde está el fondo de la patita? No existe, no hay nada, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces no, en catastro de alguna manera hay una definición predial, hay una ubicación del predio en el espacio con sus estructuras, ¿no?
salvo los lotes baldíos, pero también lo ubican porque están centrados alrededor de otros, ¿no? Entonces, esto es un informe técnico de propiedad, ¿no? Pero lo que pasa es que dentro de su estructura orgánica tiene un área de catastro, por eso que le ponen ese nombre. Pero en puridad no es un tema catastral municipal, es un tema y el tema catastral es un término que lo utilizan casi todas las instituciones, ¿no? Catastro minero, catastro, entonces ya se tergiversó. En España es diferente el tema de catastro porque ahí hay solamente una entidad, la Dirección Nacional de Catastro, y no puede existir otra entidad que haga catastro. El término está definido para una sola entidad. Lo demás, yo le digo, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, otras entidades tienen lo que es bases gráficas. Ese es diferente. Es una base gráfica de propiedad, porque va a reflejar la propiedad, la va a reflejar en un sistema, ya sea un ArcGIS o un AutoCAD, es un sistema, pero no es un catastro, porque catastro es otra cosa. ¿Sí? En el tema rural es igual, ¿eh? En el tema rural. No hay catastro rural, no hay catastro rural, bueno, de mi punto de vista. ¿Por qué? Porque el catastro tiene otra connotación. Y la primera connotación que ustedes leen en las bibliografías del catastro es tributaria. El catastro se ha hecho para tributos. Pregunta, ¿se utiliza el catastro rural para pagar tributos? No, porque la propia municipalidad hace sus propios cálculos, diferente a la base supuestamente catastral que tiene. Pregunta, en España, en otros países, ¿cómo se ve en el catastro? El catastro está asociado a cultivo. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un predio catastrado, la mitad es vid y la otra mitad hortaliza. Entonces pagas un impuesto sobre y pagas un impuesto sobre este. En el Perú no, pagas un impuesto predial sobre el predio, pero no pagas sobre la actividad económica. Entonces, esas variantes definen mucho el tema realmente de competencias del catastro. Y en realidad, si nosotros leemos la ley orgánica, el catastro urbano rural le pertenece a la municipalidad. Así es. Exacto, ¿no? Entonces el otro es un catastro de tipo formalización, para saneamiento, ¿no? Que es su finalidad, ¿no? Entonces ahí se dispersan, ¿no? Muy bien. Ese tema lo vamos a discutir cuando hagamos un poquito el tema de catastro. Muy bien, sigamos para concluir esta parte. Entonces, los trabajos de campo, entonces, aparte del trabajo de campo, tiene que haber un tema legal orientado al tema de barrido. El barrido es la búsqueda de información de fichas o partidas en estos centros poblados. Como les indiqué, hay derechos de propiedad al interior que tienen que ser detectados y se detectan a través de procedimientos de búsqueda o de información recogidas en campo. Esas búsquedas pueden ser por calles, nombres. En las mismas bases gráficas de catastro de la oficina registral existe información sobre el centro poblado que tiene información registral de cada uno de estos predios. Muy bien, acopiamos la información. Esta información de alguna manera va a recoger una realidad de los documentos, ya sea técnicos o legales, de las fichas levantadas en campo de la información. Va a recoger también la realidad del plano de trazado de lotización, los controles de calidad en campo y la ubicación de las propiedades y inscritas en el PTL. Es decir, las propiedades que yo detecte en campo las tengo que poner en mi plano, necesariamente, porque son derechos de propiedad inscritos. Y recién titularé o regularizaré la propiedad aquellos lotes que no tienen propiedad inscrita, a través del recojo de esos documentos. Muy bien. Para lo cual es importante este trabajo de gabinete en coordinación técnico-legal, ¿no? El equipo tiene que estar conformado por el abogado del técnico que de alguna manera va a diseñar una estrategia que me permita ingresar en el centro poblado y realizar una serie de actos de carácter técnico y legal que me permitan al último la elaboración de un informe que dé la viabilidad del tema de saneamiento técnico-legal, ¿no? Para evitar conflictos a futuro, conflictos de derechos de propiedad en especial. Muy bien, en la figura, como ven, es una actividad muy dinámica. El abogado y el técnico tienen que necesariamente estar en el centro poblado. No hay actividades de gabinete acá en realidad para el saneamiento. Campo es una de las etapas esenciales en el tema de para cualquier clase de estructura, ya sea asentamientos, centros poblados, infraestructura urbana, el tema de campo siempre tiene que primar. Ahora, el tema planimétrico, siempre tenemos que analizar el tema de los planos antiguos con que se inscribieron para poder hacer las rectificaciones o las modificaciones previas en un centro poblado, ver las estructuras de calles, avenidas, para efecto de mi edición de mi plano final. Para lo cual dentro de mi centro poblado habrán lotes identificados, aquellos que tienen propiedad, aquellos que tienen propiedad inscrita, aquellos solamente que tienen posesión. Entonces identificaré esos digamos, lotes que tienen esas características para poderlos editar al final con respecto a la información que me dé el registro de propiedad. Para lo cual va a pasar esto. ¿Qué va a pasar?
es una representación de una base cartográfica de propiedad. Que esta es una manzana donde cada uno de estos partes es un lote, que va a diferir de lo que está en campo. Es decir, si este lote es así inscrito, 500 metros, en campo yo lo puedo tener fraccionado. Por eso les digo, una cosa es lo registral y otra cosa es lo físico, que es el catastro. El catastro me lo recoge lo físico, pero no necesariamente va a concordar con la parte registral, con la parte de propiedad. Entonces siempre va a haber esa comparación. Por eso se dice que son bases gráficas de propiedad. Esta es una representación gráfica de la propiedad en un momento histórico. ¿Sí? A eso tenemos que llegar. Y casi todas las ciudades tienen esto, ¿no? Tienen propiedades ya preconstituidas o inscritas, ¿no? Para lo cual se tiene que buscar esa información en el registro de propiedad. Muy bien. Sí. A ver. Sí, sí. 0201. ¿Acá? Sí, ya. Es una ficha registral. Sí. Así, fraccionado. Ya. Perfecto. Sí, pero el tema es de que depende de la condición jurídica. Mira, esto es lo que yo encontré como abogado en registro. Ustedes son mis técnicos, ¿no? Muy bien. Pero en campo vas y encuentras que está dividido en 5 lotes. La pregunta es, yo como abogado le diría, señor, ¿y usted cómo obtuvo? Yo, doctor, ¿sabe qué? Yo le compré a la señora García y hacía los 5. Perfecto. Entonces hago un plano. Yo le digo, háganme plano dividido en 5 con estas características de la escritura. Entonces, ¿qué van a hacer? Va a dividirse va a dividir COFOPRI cada uno y los va a titular conforme al área que les vendió la señora García, porque están regularizando una propiedad. Pero ¿qué pasaría si yo voy a campo, ustedes me dan el dato del predio, ya lo reconstruyeron, la señora García ahí tiene 500, y cuando voy a hablar, estas personas que tienen 5 lotes me dicen, doctor, ¿sabe qué? Nosotros nos metimos al lote, murió la señora García y nos metimos, no nos vendió. Pregunta, ¿puedo regularizar? No, estoy frente a una propiedad privada donde personas invadieron ese lote. ¿Qué tengo que hacer? Yo tendría que titularlo como uno solo a nombre de la señora que ha fallecido, porque es su propiedad. No la podría partir porque no tengo ninguna facultad, no soy propietario. ¿Qué tendrían que ser las personas? Una vez inscrita la propiedad, tendrían que hacer su prescripción adquisitiva por cada lote. Claro. Así es. No, no te inscribo. Porque prima el derecho de propiedad anterior. Ahora, ¿qué pasaría si no tiene propiedad y están en posesión? Los titulo a ellos, porque tienen posesión. Y como es un terreno que no tiene inscripción, los titulo. Es decir, las decisiones las van a variar. Por esa razón, la brigada técnico-legal es la que tiene que tomar la decisión al momento de la inscripción. Pero, como te digo, se recoge esto, la realidad primero, para poder analizar después el tema de posesión. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Entonces, ahí se define. Bueno. Sí, esas personas tienen que tener 10 años para poder acreditar y poder ir a un proceso de prescripción. Sí, arbitros, servicios, documentos de posesión, partida de nacimiento de los hijos, una serie de medios probatorios que tienen que haber para la prescripción. Así es, a la municipalidad o a COFOPRI para que COFOPRI haga la prescripción individual. Notario. Me voy a un notario, en 3 meses, 4 meses me saco una prescripción. Depende de cada procedimiento y depende del notario de la agilidad que tenga para poder tramitar. De una propiedad de mayor extensión, privada. No, es un individual. Digamos, de los 3, uno quiere formalizarse, él hará. Los demás dejarán ahí su posesión. Exacto, de un formalizado, así es, lo pueden hacer. Pero eso no quita de que puedan ir a un notario y hacerlo, no, es decir, digamos, es una elección que toma ya el poblador. Tendría 3, tendría COFOPRI, tendría municipalidad, bueno, de la municipalidad a COFOPRI depende de la competencia, notario, o tendría el poder judicial, así es. Ahí sí va notarial o judicial. Muy bien, entonces la consecuencia de esto es que se inscribe el plano, ¿no? Se crea una resolución y el PTL con el plano dentro del centro poblado que refleja los usos y costumbres, la forma como están los predios, y esto podrá comprender los predios individuales y los inscritos, aún inscritos a favor de terceros, lo que les dije, ¿no? Incluye esos planos, ¿no?
Y los ambientes con las soluciones de continuidad que les dije, ¿no? Lotecito acá, acá la cocina, ¿no? Dispersado. Entonces, eso es más o menos lo que se interpreta en el tema y se le otorga un título de propiedad debidamente inscrito, que es el tema de la formalización individual. Y los resultados de la calificación puede ser que ese predio ha sido calificado, el lote, como poseedor apto, que merece un título de propiedad, se le otorga un título de propiedad, o puede ser declarados declarados como actos para título de saneamiento, ¿no? Cuando ya tienen una escritura, un documento que acredite propiedad, lo que se le va a dar es un título de saneamiento, se le va a sanear el lote, o pueden ser declarados en contingencia, cuando hay un conflicto. Digamos, van a una casa y los dos hermanos están en conflictos, ¿quién tiene mejor derecho? Entonces irán a un proceso de mejor derecho de posesión sobre el lote, ¿no? Eso es lo que se llama una contingencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Uh-huh. Sí. Así es, va a primar la realidad jurídica, necesariamente. Y eso va a reflejarse en el plano cuando se manda a inscribir. En algunos casos, depende de la situación, si estás en un asentamiento humano o un centro poblado, que de alguna manera el mismo poblador o el mismo propietario cede a veces derechos, entonces se rectifica o se modifica. Siempre tiene que haber un acuerdo entre los titulares registrales para poder hacer las modificaciones. El título, la ficha registral que tiene, la ficha registral que consolida ese derecho. Así es. O cualquier documento que acredite una titularidad. Así es, el título. Muy bien. Sí, tú dirás. Uh-huh. Claro. Sí, se puede formalizar. Claro, tiene un dueño, que es el Estado, o el MTC, o Provías Nacional, o Jovicor, o Jovivime, o la municipalidad. Eso es lo que están haciendo ahorita. Todas las carreteras o todas las infraestructuras que están viendo ahorita, el tren, los puentes, todo tiene propietario. ¿Y qué hace el concesionario? Compra el terreno. Pero para comprar, ¿a quién le compro? Al propietario. Entonces tengo que hacer un diagnóstico y determinar quién es el propietario para poder pagar o expropiar. ¿Me entiendes? Entonces sí se compra, y las carreteras pueden ser de dominio privado o de dominio público, depende de... No, son de uso público. Lo que pasa es que el Estado sanea esos terrenos. Porque si yo a ver, ¿qué pasaría si yo doy una carretera sin hacer saneamiento? Ya, le doy la concesión a una empresa, va a construir. Y si mañana sale un propietario de ese terreno, ¿qué pasa? Ya no puedo construir porque habría un título de propiedad frente a una concesión. No sé si me entienden la figura. Tengo 3 parcelas rústicas inscritas en registros públicos a nombre A, B y C. Son agricultores. Mañana más tarde, la carretera llega acá. Acá termina la carretera Huachipa. Sale una resolución administrativa, porque se concesiona la carretera Ramiro Pinelli, que termina en el puente Huachipa, para efecto extensivo hacerla hasta Chosica. Sale la resolución que te dice que el ancho de vía son 30 metros. Entonces, ¿qué hay? Cuando haces proyección es esto. Proyección, no estoy diciendo que estás construyendo. ¿Qué sería esto? El área afectada. Ya, muy bien. La pregunta es, tengo la resolución que dice que la carretera va a ser un bien público, nacional, todo. Pero la titularidad de quién es? Un tercero. Para que yo hacer la carretera, tiene que estas personas o donarme o venderle esa carretera. Esa es parte del terreno. Para lo cual tendré que independizar estas áreas. ¿Correcto? De su predio inscrito. Para que yo pase la carretera. Y cuando yo agarre y le compre este terreno, ¿qué va a pasar? Voy a hacer una independización de esta área y le voy a quitar, digamos, de los 100.000 metros, le voy a quitar 30.000. ¿Cuánto le va a quedar al propietario? 70.000, y 30.000 va a pasar ¿a quién? Al MTC, por ejemplo. ¿Quién va a ser el titular de esta parte? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ese es saneamiento. ¿Por qué hago eso? Imaginemos
compré acá y acá no compré. No lo compré. Y paso y voy a hacer la obra pública. Vengo con mi maquinaria, mis tractores y comienzo a hacer la obra pública, ¿no? Y cuando llego acá, voy a meter mis tractores y sale el propietario y me dice, un momentito, ¿por qué vas a...? No, que es una carretera nacional, que viene su público. Esa es mi propiedad. ¿Cuándo me las compró? Nunca. Pero va a ser propiedad tampoco. Entonces, propiedad privada. No puede pasar. ¿Sí? Quiere decir que el saneamiento está supeditado a la obra pública. ¿Sí? Te voy a poner otro ejemplo muy práctico. Acá hay un terreno inscrito. Mañana se da un proyecto SNIP. ¿Saben lo que es un proyecto SNIP, no? Para construir un colegio con fondos públicos. Y dicen que el colegio va a estar acá. Muy bien, agarran y construyen el colegio. Pasan ahora en la obra pública, todo pagan y ya tienes un colegio acá. Pasa el tiempo y viene el propietario, el señor A, y viene, oye, ¿por qué has construido un colegio? Ah, es que hemos hecho una obra pública. Sí, pero es mi propiedad. Sí, pero construimos el colegio. ¿Qué? ¿Un bien público sobre una propiedad privada? ¿Se puede? No se puede. Las obras públicas se construyen sobre el terreno público, sobre problemas de Estado. No puedo construir sobre propiedad privada. En consecuencia, has hecho una inversión sobre un propietario privado. Entonces estás vulnerando un principio básico de que necesariamente tiene que haber un saneamiento de propiedad previa para construir una obra pública. Si no, puedes tener un problema de que el señor pueda demolerte tu propiedad o pueda pedir un mejor derecho. Entonces, esos son los problemas que pueden existir en el tema de propiedad. Así es. Muy bien. Muchas gracias. ¿Ya?